Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana, este precioso domingo que Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos, contentos porque Dios ha sido fiel a su palabra, a su promesa, y agradecemos a Dios porque cada día nos ha dado victoria. Cada día podemos decir hay una victoria nueva. Cada día que pasa, si nos ponemos en las manos del Señor, nosotros encontramos lo que es realmente la bendición en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor en esta hermosa mañana, y yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37, versículo 1. Yo creo que todos antes que leamos la palabra, yo creo que todos hemos tenido en alguna ocasión un mal día. Hemos pasado por una etapa difícil en nuestra vida, ya sea en la familia, en el trabajo, y el que vamos a considerar en esta mañana es el tema cuando todo nos salga mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando todo nos salga mal? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Un momento en el cual las cosas nos salen mal. Vamos a atender a lo que dice la palabra de Dios, a poner atención a lo que la Escritura nos habla al respecto. Salmo 37, versículo 1, dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la letra. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad. Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana. Cuando nos salgan las cosas mal, tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios. Hay momentos difíciles. Hoy en la actualidad, por lo que estamos pasando, hay desesperación. Muchas de las ocasiones nos sentimos que no tenemos rumbo, ¿verdad? Por las circunstancias, y quizás tenemos un mal día. Quizás tenemos un momento difícil en el cual podemos nosotros sobrellevar estas situaciones cada día, en cada momento. Pero vamos a hablar de dos cosas importantes. La primera cosa es qué cosas no hacer cuando las cosas nos salgan mal, y las cosas que debemos de hacer. Vamos a considerar primeramente qué cosas no debemos de hacer cuando las cosas nos salgan mal. Capítulo 37, versículo 1 del libro de los Salmos, dice la Biblia: no te impacientes a causa de los malignos. La primera parte dice: no te impacientes. Una de las cosas importantes es que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos habla acerca de lo que es la paz. Es un fruto del Espíritu. Ese fruto, el Espíritu Santo nos lo dio para que nosotros podamos controlar la impaciencia. Cuando estamos nosotros impacientes, entonces no tenemos calma. Y cuando no tenemos calma, entonces nos desesperamos. Como hijos de Dios, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo dentro de nosotros, y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que la paz, el fruto del Espíritu, venga a tomar una buena actitud dentro de nosotros, y nosotros tomar esa buena actitud para enfrentar nuestro día quizás que estamos pasando mal. Puede ser una enfermedad, puede ser una necesidad. La paz es importante para que podamos nosotros avanzar en medio de la situación adversa que estamos pasando. La impaciencia muchas de las veces nos hace perder la brújula en cuanto a la fe en nuestro Dios. Un ejemplo acerca de lo que es la impaciencia, cuando no tenemos calma, es cuando quizás queremos hacer un proyecto. Quizás a ti y a mí nos ha acontecido que queremos hacer un proyecto, un plan, y de repente nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, y un hermano se nos acerca y nos dice: hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está abatido? ¿Por qué está triste? Y le decimos: sabe, hermano, hizo un proyecto y no me salió bien el proyecto. Y aquel hermano le contesta, le dice: ¿y cuánto tiempo le dio ese proyecto? Cualquiera que sea el proyecto. Y le decimos: 2 semanas le di, ¿verdad?, oportunidad a ese proyecto para que pudiera funcionar, y no me funcionó. Hermano, 2 semanas para que pudiera funcionar un proyecto, quizás ese hermano pudiera a usted decirle, es muy poco tiempo. Es poco tiempo, ¿verdad?, para que aquellas cosas que nosotros tenemos en mente por realizar se puedan lograr positivamente. Y nos impacientamos. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Al mal tiempo hay que darle buena cara. Tenemos que darle buena cara al mal tiempo y darle tiempo al tiempo. Darle tiempo al Señor también para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida.
Cuando estés pasando por momentos mal, entonces no te impacientes, sino tienes que tener el fruto del Espíritu, que es la paz. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él nos otorga la paz para que nosotros podamos tener precisamente esa alegría que el Señor nos encomendó. Dice la Biblia en Juan 16:33, dice la palabra: estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. Qué importante, hermano, la palabra de Dios. Dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener la paz de Dios dentro de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano, cuando las cosas nos salgan mal? ¿Qué cosas no debemos de hacer? No tener impaciencia. En segundo lugar, ¿qué otra cosa tenemos que hacer cuando las cosas nos salgan mal? En segundo lugar, es que no tengamos envidia. Capítulo 37, la segunda parte del versículo 1 dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí la palabra envidia es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Podemos ver lo que es el fruto del Espíritu y lo que es la obra de la carne. Nos habla acerca de la envidia. La envidia no es buena. La envidia no debemos de darle lugar nosotros en nuestro corazón, porque la envidia es un espíritu. La envidia viene y se apodera muchas de las ocasiones de nuestras vidas. Un ejemplo, cuando vemos que aquellos que no conocen al Señor empiezan a superar, y viene el diablo y nos pone cizaña dentro de nuestra mente y nos dice en nuestra mente, en nuestro corazón: mira, y eso que no tiene a Dios en su corazón, ¿y cómo le va bien? ¿Cómo en el trabajo le han dado un aumento? ¿Cómo le han dado un reconocimiento en su trabajo? ¿Y tú, que eres hijo de Dios, no te han dado ningún reconocimiento? Yo creo que tú has pasado quizás por algún momento de esta índole. Yo también he pasado, ¿verdad?, por momentos así, cuando las cosas no marchan bien, y muchas de las ocasiones nos entra envidia. Cuando nosotros no tenemos control de nuestra vida en la palabra de Dios, entonces esta obra de la carne viene a nuestros corazones y viene y nos inyecta envidia. Por eso la Biblia dice: no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tenemos que tener enojo, no tenemos que tener tristeza, sino al contrario, debemos nosotros de bendecir aún a nuestros enemigos. Jesús dijo que podamos nosotros bendecir a aquellos que nos aborrecen. De eso se trata el Evangelio, de dar, ¿verdad?, amor a aquellos que aún nos ofenden, como a nuestro Señor Jesucristo, que lo ofendieron. Él vino a demostrar el amor, que es muy importante. Cosas que no debemos de hacer cuando nos salgan las cosas mal. En tercer lugar, dice la Biblia, ahí en el capítulo 37, vamos al versículo 8, es: deja la ira. Capítulo 37, versículo 8, dice la Biblia: deja la ira, desecha el enojo, deja la ira. Esta es otra obra de la carne. Ahí mismo Gálatas nos lo dice, que la ira, ¿verdad?, es parte de una manifestación de una persona que no conoce a Dios dentro de su corazón. Entonces tenemos que tener nosotros tranquilidad. En vez que tengamos ira por el momento que estamos pasando mal, porque las cosas no funcionan, quizás económicamente, moralmente, espiritualmente, la Biblia nos dice que dejemos la ira y que podamos tener tranquilidad dentro de nuestro corazón, hermano. Como hijo de Dios debemos de manifestar esa tranquilidad, que Dios está contigo. La ira, entonces, lo que hace es llenarte de enojo, y son manifestaciones que la Biblia dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y ahí en Gálatas nos mencionan una lista enorme. Usted, cuando tenga tiempo, léalo. Capítulo 5, versículo 22 en adelante, lo que es la obra de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, cuando habla acerca de las obras, hablan de cosas que nos limitan para que podamos nosotros entrar en el reino de los cielos. La Biblia lo dice, porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Quiere usted heredar el reino de los cielos? Entonces tenemos que no darle lugar a la ira.
sino más bien tener tranquilidad. Cuando venga el problema, cuando venga una mala noticia, usted y yo tenemos que tener tranquilidad, porque eso es una parte importante de la cual la Biblia nos enseña que debemos de reflejar como hijos de Dios. Vamos a la cuarta cosa que no debemos de hacer cuando las cosas nos salgan mal. Allí en el Salmo 37, versículo 8, en su segunda parte, dice: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites a hacer lo malo. Cuando las cosas no salen bien, entonces muchas de las veces nos excitamos a hacer las cosas que los demás hacen, que los impíos hacen. En Lucas capítulo 12, versículo 45, dice la Biblia, Jesús diciéndole a los discípulos que aquel hombre que en una ocasión dijo, en una ilustración que Jesús mencionó, mi Señor tarda en venir. Es una manifestación de aquella persona que dice que el Señor tarda en venir en cuanto a la promesa, y dice Jesús, les platica esta historia, esta anécdota. Entonces va, dice la Biblia, y golpea a sus consiervos, va y golpea a sus consiervas, come, bebe y se emborracha. Como su Señor tarda en venir, entonces vuelve a hacer lo malo. Y la Biblia dice, hermano, que nosotros no nos excitemos a hacer las cosas malas, sino al contrario, tenemos nosotros, hermanos, que permanecer en el Señor. Hay mucha gente que se desvía del camino del Señor. Hay muchos cristianos hoy en la actualidad que porque no les suceden las cosas como quiere en cuanto a un proyecto, en cuanto a cosas, ¿verdad?, que él desea en cualquier área, entonces dicen, mejor me regreso a lo que antes hacía. Vuelven a beber vino, vuelven a las sendas antiguas, vuelven a su vida, ¿verdad?, de tristeza, vuelven a la vida en donde no les dejó absolutamente nada bueno, sino al contrario, pura perdición, puras cosas negativas. El pueblo de Israel, la Biblia dice que cuando salieron de Egipto y cuando ellos pidieron el maná, el Señor les dio maná, dice la Escritura, y les dio precisamente ese alimento. Pero ellos dijeron, después con el tiempo, es un alimento muy ligero. Entonces ellos tenían sed, y la Biblia dice que entonces de la roca Dios les brotó agua para que pudieran beber de esa agua. Pero les aburrió y dijeron, mejor vamos a regresarnos. Después de conocer las maravillas del Señor, después que vieron que el mar rojo se abrió y que pasaron por el medio del mar en seco, como dice la Biblia, entonces ellos desearon otra vez hacer lo que antes realizaban. Eran esclavos y no les importaba el hecho de que ahora estaban libres en Cristo, sino querían regresar porque el alimento no les gustaba. Por un detallito, por una situación adversa, ellos mismos se desanimaron y quisieron regresar a ser esclavos, a estar otra vez bajo la esclavitud. Qué triste, qué tremendo es cuando en el corazón del cristiano va otra vez, como dice la Biblia, y regresa a hacer lo que antes hacía. Como dice la palabra, va el perro, vuelve a su vómito. Por eso la Biblia dice que no nos excitemos a hacer lo malo. Cuando las cosas te salgan mal, no vayas a desanimarte, no vayas a hacer lo que antes hacías, como lo hacen los inconversos. Que algo no resulta, van y se emborrachan. Que algo no funciona, van y maldicen. Y entonces esto no es de agrado ante el Señor. Entonces estamos comportándonos pues no como hijos de Dios, sino estamos comportándonos como inconversos. Y la gente nos observa. La gente, ¿verdad?, ve nuestras reacciones, nuestras actitudes. Nuestras actitudes deben de ser como cristianos de un buen testimonio para que podamos nosotros reflejar, y mayormente hoy en este tiempo que el mundo necesita que les testifiquemos. Muchas de las ocasiones no únicamente con la manera de hablar de nosotros, sino con nuestra actitud, con nuestra vida. Somos libros abiertos, como dijo el apóstol Pablo. Somos cartas abiertas para que podamos testificar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que vean ellos el amor de Dios a través de nosotros. No te excites en hacer las cosas malas, cosas que no debemos de hacer, hermanos, cuando las cosas nos salgan mal.
Ahora, vamos a ver en segundo lugar las cosas que debemos de hacer. ¿Le gustaría ir la palabra conmigo para que podamos observar qué cosas debemos de hacer? Mire lo que dice la Biblia ahí en el Salmo 37, versículo 3. Acompáñenme, por favor. Salmo 37, versículo 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Qué importante es esto. Confía en Jehová y haz el bien, dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Has puesto tu confianza en Dios? ¿Has puesto tu seguridad en Dios? La Biblia habla acerca de una mujer que estaba muy enferma de flujo de sangre. Y la Biblia dice en Mateo 9:22 que dijo aquella mujer, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Y Jesús escuchó a aquella mujer. Y mire lo que le dijo precisamente el Señor Jesucristo a aquella mujer. Confía, hija, tu fe te ha salvado. Cuando tocó el borde de su manto, entonces virtud salió del Señor y le sanó. Pero Jesús le dice, confía, porque ahora la fe que tenía aquella mujer en tocar tan solo el borde del Señor, aquella mujer iba a recibir la sanidad. Y la recibió. Qué importante es eso, hermano. Confía en el Señor. Cuando estés pasando por momentos difíciles, como aquella mujer que estaba en enfermedad, confió en el Señor. La recomendación del salmista es que confiemos en el Señor. En otra ocasión, un hombre estaba paralítico. Y dice la Biblia que aquellos 4 amigos le ayudaron a aquel hombre para subir la silla de rueda en el techo de aquella vivienda y bajaron precisamente a aquel paralítico con sogas y lo pusieron en el centro donde estaba el Señor Jesucristo. Y en ese instante Jesucristo le dice, Mateo 9:2, dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, es lo mismo, ten ánimo, confía, tus pecados te son perdonados. El paralítico es lógico, hermano, no podía caminar. ¿Qué es más importante? Decirle, ¿tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda, porque los fariseos, los escribas decían, ¿quién es este que perdona pecados? Está blasfemando. Pero el Señor mostró el poder de su gloria. Cuando alguien confía en Dios, entonces Dios se mueve sobrenaturalmente en cada vida, en cada corazón. Por eso es importante la confianza en nuestro Dios. En una ocasión, la Biblia dice, ahí en Mateo, capítulo 14, versículo 27, hay una historia muy interesante donde los discípulos iban en una barca y se había hecho noche y de repente aparece una luz en medio de la oscuridad. Aparece la luz de Jesús en medio de aquel mar y aquellos discípulos al ver a Jesús dijeron, es un fantasma. Y entonces empezaron de una manera a querer estremecer por las circunstancias que estaban, ¿verdad?, aconteciendo en ese momento. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, le dice, tengan confianza, tengan ánimo, confiad, yo sois. No tengáis miedo. En ese instante, hermano, el Señor se mostró porque Él es poderoso. Él estaba orando. Al terminar de orar, entonces descendió en donde estaban los discípulos en el mar para mostrar su gloria. Ante el temor, ante la situación adversa, el Señor Jesús le dijo, confíen. Para eso es la confianza cuando tú tengas temor. La confianza es una promesa que Dios estableció para que nosotros en el momento que tengamos temor podamos tener paz y tranquilidad. En este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo tan difícil del coronavirus, la palabra de Dios nos enseña para que confiemos en el Señor. Acuérdate de esto, la palabra confiar en el Señor es para cuando te puedan atemorizar cosas, tanto como enfermedades, tanto como problemas económicos, morales, emocionales. Es ahí donde la palabra confianza debe de ser tu baluarte para que puedas salir adelante en el Señor. Y Juan, capítulo 16, versículo 33, ahorita lo leímos cuando hablamos acerca de la paz, pero también nos habla acerca de la confianza en el Señor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo. Cosas que debemos de hacer cuando las cosas nos salgan mal. Confía en el Señor. Vamos a la segunda cosa que debemos hacer cuando las cosas nos salgan mal. Y es en cuanto al deleitarnos en el Señor o en Jehová. Salmo 37, versículo 4. Acompáñenme por favor, hermano, la palabra. Salmo 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En segundo lugar, el salmista nos invita para que nos deleitemos en el Señor a pesar de las adversidades. ¿Qué significa la palabra deleitarse? Es disfrutar, es tener precisamente esa manera de poder tener gozo o alegría en medio de la adversidad, en medio del problema. Gózate, hermano, por lo que estamos pasando. Tú gózate, tú deleítate. Tienes un Dios que todo lo puedes. Tienes a un Dios invencible. Tienes un Dios superior a todas las cosas adversas. Tú deleítate, aprende a deleitarte. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios va al frente. Yo no voy solo en mi batalla. Yo no voy solo en la barca. Jesús va en mi barca. Jesús va caminando a mi lado. Yo no estoy solo. Créelo. Deleítese en el Señor. Todos los días cuando usted se levante, deleítese, dígale: Señor, gracias porque este es un día, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré y me alegraré, dice la Biblia. Eso es deleitarse, gozarse y alegrarse en el Dios que todo lo puede, en su Señor, en su Hacedor. Deleítate, no estés preocupado por las circunstancias. Yo sé que todo esto nos preocupa a todos en general, a todo el mundo, pero el que tiene al Hijo de Dios en su vida no le da lugar a esa preocupación para que lo invada, lo llene de temor, sino que tiene el deleite, y el deleite viene de parte de Dios. Gózate, hermanos, disfruta de la bendición de Dios, lee la palabra. Cada versículo de la Biblia es un deleite para tu vida, porque es ahí donde Dios habla a tu corazón y te da fuerza, te da la energía que tú necesitas, te da la sabiduría para poder resolver los problemas por los cuales estamos pasando, y te da precisamente la seguridad. Es importante, hermano, pues, que nos podamos deleitar en el Señor. Vamos a la tercera cosa que tenemos que hacer cuando las cosas nos van mal, y es encomendarnos a Jehová. Capítulo 37, versículo 5, dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendarnos siempre a Jehová, encomendar nuestras vidas, nuestra familia. Es importante, hermano, que oremos, le pidamos a Dios por nuestra familia. La Biblia habla acerca de un personaje muy importante llamado Job. Este hombre, dice la Biblia, que oraba por sus hijos, por si habían pecado. Encomendaba a Jehová a sus hijos, a su esposa. Él sentía la carga, él sentía la necesidad. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien tiene avivamiento dentro de su corazón, entonces tiene carga por su familia. Cuando tú estás en avivamiento, entonces tú sientes el deseo de estar intercediendo por todos tus seres queridos, porque eso te motiva a orar, a pedir al Señor. Hay que encomendar nuestra vida al Señor, pero también a nuestras familias, a su familiar que no tiene a Cristo. Pedirle al Señor: toca su corazón en estos momentos difíciles, entonces que la palabra pueda hacer el impacto en sus corazones. Pero hay que pedirle al Señor, hay que clamar al Señor. Encomiende al Señor su vida todos los días, y también la vida de su familia, que es muy importante, hermanos, para que usted, en el instante que esté pasando por momentos difíciles, dígale: Dios, tú tienes el control de las cosas. Cuando alguien venga y le diga: fíjate que estoy pasando por esta necesidad, puede ser su esposo, su hijo, por lo que sea, hermano, entonces usted puede decirle: pídele a Dios, vamos a confiar en Dios. Que el tema, hermano, de nuestra fe sea encomendarnos siempre a Dios. Para eso es el encomendarnos a Dios, para en los momentos difíciles podamos ver la mano del Señor. Hay que encomendarnos siempre, hermanos, a la gracia divina, porque Él es tu Padre, y por lo tanto, Él, como tu Padre, te dará la victoria todos los días. Si usted encomienda su vida al Señor, entonces
usted podrá pasar ese obstáculo, esa adversidad, cualquiera que sea, hermano, porque en Dios está la victoria asegurada. Y por último, en cuarto lugar, cosas que debemos de hacer cuando las cosas nos salgan mal, es guardar silencio y esperar. Vamos al Salmo capítulo 37, versículo 7, dice la Biblia: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio en su primer parte ante Jehová y espera en él. Guardar silencio, hermano. Es importante que podamos nosotros, cuando las cosas no nos salgan bien, guardar silencio. No enojarnos con el Señor. No darle lugar a la amargura. Guardar el silencio, porque Dios está obrando. Aunque no lo podamos ver, como dice ese cántico, aunque no lo podamos ver, pero Dios está obrando. Ese canto tan hermoso que cantamos todos los domingos en la iglesia. Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Aunque tú no veas a tu hijo cambiar, Dios está obrando. Porque Dios es poderoso. Aunque tú veas que la enfermedad está en ti, aunque tú no la puedas ver, pero sabes una cosa, Dios está obrando. Porque Dios es poderoso. Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. Dice la Biblia, aunque esté muerto, aquel que esté muerto, ¿verdad?, vivirá bajo el poder del Señor. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, dice la Biblia, ni la llama arderá en ti. Debemos nosotros de esperar, guardar silencio. Aunque tú no veas las cosas a la luz como nosotros queramos, Dios está obrando. Muchas de las veces no tenemos nosotros, ¿verdad?, esa capacidad y nos sentimos muchas de las veces frustrados porque las cosas no nos salen como queramos nosotros. Nosotros no somos seres, ¿verdad?, tan potentes como Dios. Somos inferiores. Somos pequeños en cuanto a nuestro pensamiento. Dios es omnisciente. Dios todo lo conoce y muchas de las veces nosotros no tenemos las cosas en mente, ¿verdad? O lo que va a pasar en el futuro o lo que nos va a deparar en el futuro, las situaciones. Pero Dios las conoce todas las cosas. No podemos adelantarnos qué va a suceder el día de mañana. Nosotros vamos, ¿verdad?, día con día. Nosotros, como vamos viviendo en este mundo, vamos esperando las cosas. Pero sabemos que los que confían en Dios y los que aman en Dios y los que esperan en el Señor, entonces tienen una dirección divina. En la Biblia nos enseña qué es lo que nos va a deparar el futuro a nosotros, a los hijos del Señor. Pero hay cosas, hay detalles que nosotros nos desanimamos porque no tenemos en mente nosotros, ¿verdad?, las cosas que van a acontecer. Me darán el trabajo, no me lo darán, ¿verdad? No estamos seguros porque Dios está obrando en ese momento de silencio, en ese momento que no vemos absolutamente nada. Dios está tocando los corazones, Dios está tocando las vidas. Por eso es importante guardar silencio y esperar. Esperen en el Señor. Cuando las cosas le salgan mal, usted guarde silencio. Dios, usted sabe por lo que estoy pasando. Me vino esta situación adversa, pero guarde silencio y espere en el Señor. No vayamos a hablar cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque entonces esto nos va a perjudicar a nuestra vida espiritual, porque podemos hacernos enemigos de Dios cuando somos amigos de Dios. Podemos nosotros hacer que nuestro Dios se enoje con nosotros, por supuesto. Como nosotros, ¿verdad?, tengamos nuestra actitud ante Él entonces hará, ¿verdad?, de nosotros, ya sea que nos ensalce o nos pueda humillar. Qué importante es entonces que podamos humillarnos ante Dios y que podamos darle lugar al Señor. Espera en el Señor. Espera, alma mía, en el Señor, como dice uno de los salmos. Para terminar, vamos al Salmo capítulo 40, versículo 1 al 2. Miren lo que dice la Biblia. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 2. Pacientemente espera a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Pacientemente esperé al Señor. ¿Cuándo? Cuando las cosas te salgan mal, entonces debemos de esperar en el Señor. Cosas que no debemos de hacer y cosas que debemos de hacer como hijos de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra en esta hermosa mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Bendito seas, Señor, porque el consejo que tú nos das para que podamos, Señor, seguir adelante en medio de esta situación adversa, en esta pandemia, Señor, que está invadiendo aún más y más, Señor, nuestro mundo. Confiamos en ti y sabemos que en ti está la solución. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Confiemos en el Señor y cuando las cosas nos salgan mal, acuérdense, hermanos, hay que confiar en el Señor, que en Dios, en el Dios que usted y yo confiamos, haremos proezas. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana.